¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a tener hoy la clase de fisiología de estrés. Mi nombre es Carolina Canifi, yo soy profesora adjunta de la cátedra de fisiología y la verdad que el tema que nos toca hoy es uno de los temas que vamos a empezar a ver muy integrales, ¿sí? Donde vamos a hablar de algunas cuestiones que ustedes ya vieron. Perdón, esto no sé por qué se movió. Pero bueno, algunos temas que ustedes ya vieron, vamos a traerlos un poquito para englobar y para poder desarrollar correctamente la clase. Y nos vamos a encontrar con que hay temas que los van a terminar desarrollando un poquito más adelante, ¿sí? O sea, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, hay cosas que todavía no las vieron, como el sistema cardiovascular, sistema digestivo, pero bueno, los vamos a necesitar mencionar para que se entiendan un poco de las modificaciones que suceden cuando estamos ante una situación de estrés. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, lo primero, obviamente, estrés es algo como algo que es una palabra que mencionamos casi a diario, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, vamos a pensar en esta situación. Una persona, un individuo, hombre, mujer, independientemente de su sexo, 35 años, está ante una situación en la que presenta insomnio, tiene un aumento de peso localizado fundamentalmente en su sector abdominal y presenta infecciones frecuentes, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué sistema de los que ustedes estuvieron hablando hasta ahora, que sistema endocrino, ya les voy avisando, neuroendocrino, creen ustedes que está asociado, que puede estar asociado a estos cambios? ¿Tienen idea? Digo, son cuestiones muy comunes, ¿no? Ver que una persona que está estresada le cueste conciliar el sueño en la noche, que puede tener aumento de peso o que le cuesta descender de peso si es lo que quiere, y además que puede presentar infecciones recurrentes. Pero ustedes, futuros bioquímicos, farmacéuticos, ¿qué piensan? ¿Qué sistema puede estar alterado o afectado? ¿O qué saben? ¿Qué leyeron ya para hoy? La glándula suprarrenal, un aumento de cortisol. Ok, bueno. ¿Y ubican algún parámetro bioquímico que se podría medir para poder identificar esta situación, si este paciente está o este individuo está con una situación de estrés? ¿Se les ocurre algún parámetro bioquímico? Puede ser en saliva, puede ser en orina, en sangre. Bien, podría ser el cortisol, un parámetro bioquímico para poder determinar. Ustedes ya vieron, ¿sí? Cuáles son las funciones fisiológicas del cortisol y cómo se secreta el cortisol, que tiene un ritmo. ¿Cuál es el ritmo de secreción del cortisol? Fuerte. Circadiano, ¿sí? ¿Dónde el pico máximo en qué momento del día se encuentra? Al momento del despertar, ¿sí? Previo al despertar, el momento del despertar. Obviamente cuando una persona, vamos a empezar a ver qué pasa con esos ritmos cuando se entra en una situación de estrés y cómo esa pérdida, que ya les voy anticipando, esa pérdida de ese ritmo circadiano va a poner a la persona en una situación de cortisol que no desciende durante la noche como debería, ¿sí? Que nos mantiene en un estado de hiperalertas, ¿sí? De hiperactividad cognitiva, y también de hiperestimulación de todo lo que es otro sistema que no mencionaron, que hablaron del sistema que corresponde a lo que es el eje del cortisol, pero hay otro sistema mucho más rápido en su respuesta cuando nos encontramos ante un estímulo estresante. El sistema nervioso simpático, en particular el área que corresponde a todo lo que es la parte simpática, ¿no? El autónomo, lo que corresponde a la parte simpática. Bien. Y que obviamente también nos ponen una hiperestimulación de ese sistema con aumento de catecolaminas que contribuyen obviamente a esta situación y que piensen que también podría ser un parámetro bioquímico a determinar, ¿sí? O sea, interesante, también no solamente tenemos el cortisol, sino que también tenemos catecolaminas como una hiperactividad en esa médula suprarrenal, ¿sí? De la glándula suprarrenal. Obviamente ahí les preguntaba qué muestra elegirían, sangre, saliva o pelo, porque si ya estuvieron viendo algo del tema del cortisol y que se puede ubicar en cualquiera de estas muestras, ¿no? La elección de esa muestra, ¿de qué nos va a hablar? ¿Qué creen que va a pasar con los niveles de cortisol en saliva versus en sangre, en pelo? ¿Pueden variar? ¿Da lo mismo en cualquier momento del día que las mida? ¿Da lo mismo en cualquier periodo de esa situación de estrés que está atravesando esa persona?
¿Algo nos da más información de lo crónico que de lo agudo? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Que sí, ¿qué? Y que sí varía el horario, si es... Pero voy a encontrar variaciones si la muestra la tomo del pelo para medir el cortisol en el horario en que estoy midiendo. No. ¿Dónde probablemente esté la variación? En muestras de sangre, ¿sí? Entonces, es importante también seleccionar la muestra dependiendo de lo que yo quiero determinar o cómo se encuentre ese individuo. ¿Sí? Esto es como para discutir algunas cuestiones, porque ustedes son futuros bioquímicos o farmacéuticos que están en este momento. Bueno, estos son los contenidos, no me voy a detener a leerlos, los tienen en las diapositivas, esto lo vamos a avanzar. Y vamos a empezar con este concepto, que es un concepto básico de fisiología, que seguramente ustedes con sus jefes de trabajos prácticos lo trabajaron en el primer día de clase, les hablaron de lo que es la homeostasis, ¿sí? La homeostasis definida como el control o la capacidad que tenemos de controlar un parámetro vital, llámese presión arterial, llámese pH sanguíneo, llámese osmolaridad, llámese temperatura corporal, llámese glucemia, ¿sí? Cualquier parámetro vital, mediante un conjunto de procesos que, como dice ahí, se ponen en marcha, tienden a mantener el medio interno de una forma constante, ¿sí? Lo más estable que podemos. ¿En contra de qué? En contra de estímulos ambientales, que pueden ser de externos o internos, incluso, que desestabilizan o que intentan desestabilizar a ese parámetro vital, ¿sí? Bien, lo interesante es que esa necesidad de mantener los parámetros vitales de manera constante es una adaptación, ¿sí?, evolutiva que hemos tenido, que nos permite aumentar la eficiencia como individuos en todo lo que es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra reproducción, ¿sí? O sea, nuestra sobrevida, básicamente. Esta definición ustedes la tienen, pero la tengo que traer porque hoy vamos a hablar mucho de lo que es el control de la homeostasis, justamente. O sea, qué se pone en marcha para poder controlar a esos parámetros vitales. Y acá entran ya sistemas o bucles que ustedes ya estuvieron trabajando, porque ya vieron parte de endocrino, vieron parte de neuro, que son los que conocemos como retroalimentaciones, ¿sí? ¿Y de qué constan? Bueno, tenemos cualquier variable, ¿sí?, cualquier parámetro vital, pueden ubicar ahí como una especie como de sube y baja, ¿no?, que está estable en un momento, aparece un estímulo, ¿sí?, que intenta desestabilizar esa variable, y eso es sensado por un receptor, ¿sí? Obviamente el receptor dependerá de la variable que yo estoy considerando, ¿no? O sea, el receptor puede ser un baroreceptor si estoy hablando de presión, o puede ser un termorreceptor si estoy hablando de temperatura. Digo, va a depender, obviamente, sus características, su naturaleza y su ubicación. Lo importante es que va a enviar aferencias hacia un centro de control, ¿sí?, que estará ubicado en el lugar que corresponda, para finalmente dar una respuesta a través de un efector que intentará que esa variable se mantenga en el punto en donde había partido inicialmente, ¿sí? O sea, mantenga constante, la vuelva a estabilizar. Obviamente la desaparición del estímulo es clave para luego poder mantener esa constancia en el tiempo, ¿no? Bueno, los sistemas de retroalimentación, ustedes ya vieron, pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Vieron en ese caso un montón de ejemplos. Y algo interesante que también tenemos que incorporar como conceptos para unificar criterios de qué estamos hablando es lo que les puse ahí en ese costadito, ¿no? Que todos estos sistemas de retroalimentación son flexibles. Flexibles quiere decir que hay una adaptabilidad, como dice ahí, del individuo a los cambios a los que se expone, ¿sí? O sea, puede responder en mayor medida, en menor medida, a los estímulos que se presentan. Y por lo general no es un único sistema o bucle de retroalimentación para controlar una variable. Por lo general hay superposición. Un ejemplo muy claro de eso, ¿qué podría ser? Donde se superponen varios sistemas de retroalimentación para controlar una variable, un parámetro vital, que a ustedes se les ocurra. La presión arterial, ¿qué más? La frecuencia cardíaca, algo muy esencial para nuestro día a día, en donde justamente el cortisol está metido en el medio, que explica, digamos, un poco ese rise, este aumento que tiene matutino el cortisol.
¿Qué necesitamos para mantenernos activos todo el día? ¿Cómo? Un buen descanso. Eso es previo, un buen descanso, pero para movernos, para hacer nuestras actividades, glucosa necesitamos. Y hay un montón de sistemas hormonales que se ponen en juego para sostener esa glucemia en el tiempo, ¿sí? Está el cortisol, están las catecolaminas, el glucagón, ¿sí? Cada una con un aspecto distinto. Lo van a desarrollar obviamente mucho más en profundidad cuando vean metabolismo. Y eso nos habla de este segundo principio que aparece acá, que es la redundancia, ¿no? Y eso nos asegura mucha más eficacia en el control, porque si yo dependería de un solo sistema para controlar cada variable, bueno, estaría como un poco limitada quizás la capacidad de respuesta, pero como por lo general hay superposición de sistemas, eso es algo que ya han hablado en física un montón de veces, nunca es todo nada, cero, que nos quedamos con que hay activación plena o cero activación, esa redundancia que empieza a existir en los sistemas y bucles de retroalimentación nos habla de que hay una gran eficacia para poder controlar esos parámetros, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Son todas cosas que ya fueron hablando, pero bueno, había como que ordenarlas un poquito. Ahora vamos a empezar a definir ya un poco más lo que es un estímulo estresante, hablando particularmente del estrés, ¿no? Dice, ¿cómo está definido? O sea, en la literatura, ¿cómo lo definimos? Como un estímulo o un agente estresante es aquel que origina estrés como respuesta. Esa es como la definición básica. Parece como muy, bueno, sí, es un estímulo estresante porque genera estrés como respuesta en el organismo. Bien, ok. Ahora, ¿de qué tipo de estrés, de estímulos pueden ser para generar estrés? Buenos, malos. Buenos, malos, dice ella. Una felicidad muy fuerte que puede generar una situación de estrés para el cuerpo, lo mismo que frío, calor. Frío, calor, ¿qué más? Cambio en el medio interno. Un cambio en el medio interno, o sea, puede haber cambios en el medio externo, ¿sí? Como puede ser frío y calor, estamos hablando de temperaturas ambientales. Puede ser medio interno, que ¿qué podría ser? La dieta puede ser más del medio externo, digamos que yo ingiero o no ingiero ciertos alimentos y demás. El medio interno, si hay, por ejemplo, una hipoglucemia, como dice ahí, o una hemorragia, o una infección que se empieza a generar, eso va a representar una lesión, una injuria, ¿sí? Un estímulo estresante interno. Lo que ella decía, las emociones, ¿sí? Las emociones pueden representar, o alteraciones psicológicas pueden representar estímulos estresantes también, ¿sí? Y obviamente pueden combinarse todas estas situaciones, ¿no? Para dar un nuevo... Ay, no sé por qué se mueve, perdón. Bueno, eso dice por un lado. Y por otro lado, lo otro que tenemos que conocer es que los estímulos estresantes tienen ciertas características, que son la intensidad del estímulo estresante, ¿sí? No es lo mismo que yo de pronto agarre, no sé, una bocina que suene muy fuerte, un megáfono y le grite a ella en la oreja, ¿sí? Que aparezca, no sé, algo extremo, un animal salvaje por esa puerta, o que de pronto les diga, saquen una hoja, hoy van a tener examen de fisiología del estrés al final y va a contar para el REU. ¿Sí? Ese es tremendo, ese es knockout. Bueno, de la duración que tenga, obviamente, ¿sí? El estímulo, tampoco es lo mismo si yo con el megáfono le estoy gritando 30 minutos en la oreja que si es solamente un grito de 5 segundos de duración. El control que pueda tener, ¿sí? Sobre ese estímulo, o sea, ¿qué capacidad tengo yo de controlar lo que está sucediendo? Ese estímulo con el que me estoy enfrentando. ¿Estudié para el examen? ¿Leí fisiología del estrés antes de venir al teórico? ¿O no leí nada? ¿Sí? No va a ser lo mismo. Y obviamente la predicción, o sea, me pasaron el dato de que hoy la profe viene y nos toma examen al finalizar el teórico. Esa persona no va a tener, obviamente, la misma, o no se va a enfrentar al mismo estímulo estresante cuando yo diga, sacan una hoja, que el que no se enteró. ¿Sí? Hablando un poquitito de esto de la predicción, ¿sí? Que nosotros podemos tener, vamos a profundizar un poquitito más, un detalle más, que es esta capacidad de anticipación ante la presencia o la aparición de ese estímulo estresante, ¿sí? Esta capacidad de anticipación es un concepto clave para que ustedes entiendan. Esto representa un poco el esquema que habíamos visto inicialmente, ¿no? El bucle de retroalimentación. Pero existe la capacidad de prealimentar a ese bucle, ¿sí? O sea, de manera anticipada,
en el momento en el que sucede o antes de que se presente ese estímulo estresante, ¿sí? O sea, puede ser previo o durante, como dice ahí, lo puedo retroalimentar y eso puede generarme dos particularidades. La primera de ellas es que, como ven, cuando aparece el estímulo, la variable no se modifique tanto. Eso intenté representar con la diferencia entre cuán inclinadas estaban esos sube y baja, ¿sí? O sea, la variable no se modifica tanto ante el mismo estímulo, ¿sí? Porque previamente yo ya anticipatoriamente algo sé que va a suceder. Entonces, la respuesta, no la respuesta, sino la alteración que provoca ese estímulo estresante no es tan grande. Y segundo, puedo hacer que la respuesta que dé el efector también sea mucho más eficiente, ¿sí? Aparezca de manera adecuada en el tiempo y no sea una respuesta tardía. Vieron que a veces nos pasa, ay, reaccioné tarde a lo que me dijo, reaccioné tarde a lo que pasó, ¿sí? O sea que eso lo estoy poniendo en un ambiente psicológico totalmente, ¿no? Pero digo, que las respuestas no aparezcan desfasadas, porque yo ya sé lo que está por pasar. Siempre que sabemos lo que está por pasar, eso nos baja, ¿no? Un poquito la ansiedad que provoca la incertidumbre. De eso habla la capacidad de anticipación. No se llega por ahí a modificar tanto la variable ante la aparición del estímulo y la respuesta puede llegar a ser mucho más adecuada en tiempo y forma. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a definir lo que es el estrés. ¿Y cómo definimos recién lo que era un estímulo estresante? Era un estímulo capaz de producir una respuesta estresante, y ahora cuando vamos a definir el estrés, decimos, inicialmente, como les puse ahí, se denominó así a la respuesta del organismo al estímulo estresante. O sea, no es muy difícil, ¿no? Al menos si nos piden las definiciones no es muy difícil. Después vamos a ver que nos quedamos un poquito cortas con esa definición. Esta es una definición que surgió en 1920, fines de 1920, 1930, pasaron 100 años ya y hoy en día hablamos ya de otras cosas que las vamos a ir desarrollando, pero inicialmente así se definió. Dice ahí, y esto es importante, estas características, se las anoté para que ustedes las recuerden porque son importantes. Dice, es una respuesta integrada, o sea, la respuesta estresante es una respuesta integrada, no es algo aislado. Es que de pronto me encuentro con un estímulo estresante y tengo taquicardia y nada más. Vamos a ver que suceden descargas tan masivas de los sistemas que regulan todas estas respuestas que se coordinan, como dice ahí, acciones sobre distintos sistemas en simultáneo. ¿Sí? La respuesta es integrada, no es localizada, no es focalizada hacia un sistema o hacia un órgano en particular. Por otra parte, dice que la respuesta, y ahí también lo aclaré, en general es estereotipada e inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que muchos estímulos diferentes nos pueden generar la misma respuesta. ¿Sí? Haber perdido el colectivo a la mañana y saber que llego tarde a una cita, a un lugar, ¿sí? O darme cuenta que me robaron la billetera, puede generar la misma respuesta estresante. ¿Sí? Y el estímulo es diferente. Obviamente, como dice acá, la respuesta o reacción de estrés también depende de la valoración que cada individuo haga sobre ese estímulo estresante al que se está enfrentando. No es lo mismo el que en la billetera tiene todos sus ahorros y no llega a fin de mes y le falta esa plata, que si la persona es una persona que tiene un pasar económico, que bueno, me falta lo que tengo hoy, pero en casa tengo más. ¿Sí? No es lo mismo. Y la valoración de lo que uno hace con respecto a, no sé, cualquier cosa externa que nos podamos encontrar. ¿Es cierto? Depende de las condiciones en las que vive esa persona. Características intrínsecas tuyas. La persona no reacciona lo mismo ante una amiga que te dice algo que no te gusta, ante una situación de examen porque te preparaste estudiando. O sea, la valoración que vos hagas de ese estímulo con el que te estés encontrando. Y esa valoración va a depender de características psicológicas, de cómo se encuentre tu organismo en ese momento. Incluso vos, como un único individuo, probablemente no respondas de la misma manera si te encontrás con el mismo estímulo estresante en dos momentos de tu vida diferentes. ¿Sí? Si vos dormiste bien o no dormiste bien, descansaste o no descansaste, venís ya estresado por otras cuestiones o no, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la valoración es muy personal. Por eso, se va para atrás esto. Por eso, como dice ahí, depende de los propios recursos que tiene el individuo para afrontar
ese estímulo estresante. Y obviamente de la personalidad, ¿no?, de cada uno. Y por otra parte, también esto es interesante, que lo podemos clasificar como agudo o como crónico, dependiendo la duración del estrés, ¿sí? O sea, no es lo mismo ir a un trabajo que no sé, no nos pagan bien, no nos tratan bien, no nos sentimos cómodos todos los días durante un año de nuestras vidas, que una situación puntual que nos pueda pasar en la calle un día X en nuestras vidas, ¿no? O sea, eso obviamente habla de duraciones diferentes. Esperen que no, vamos a dejar así. Un poco este concepto, yo les decía, queda como un poco obsoleto. Vamos a empezar a definir un poquitito más estas cuestiones. Y acá empieza a entenderse quizás por qué queda un poquito obsoleto. En esta idea de un estrés agudo y un estrés crónico, de un estrés que es la respuesta a un estímulo estresante y que tiene las características que vimos hasta ahora, también podemos como identificar distintas fases, ¿no? Distintos momentos para esa respuesta que se está dando. Se modifica la variable, ¿sí? Acá está la variable vital, ante un estímulo se modifica. Y hay un nivel que llamamos un nivel de resistencia a que cambie esa variable, que es intrínseca, ¿no?, de cada individuo. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que al inicio, cuando aparece el estímulo, se da lo que se conoce como una fase de alarma, cuando el estímulo efectivamente perturba a la variable. Luego se ponen en marcha mecanismos que nos permiten resistir a ese cambio, pero que si persisten en el tiempo, depende de cada individuo cuánto tiempo es también, va a entrar en una fase de agotamiento, ¿sí? Y esto parecería bastante razonable si lo ponemos en términos, no sé, tenemos que correr de... somos presa de un depredador en la sabana, ¿no? Donde, bueno, ponemos en marcha un montón de mecanismos, logramos la huida, eso dura un tiempo, obviamente no podríamos ni correr todo el tiempo, ni mantenernos en el tiempo, porque todo eso se iría agotando. Pero la realidad es que esto nos centra además en una definición que es el síndrome general de adaptación. Y dice que son conjunto de cambios orgánicos que se dan como respuesta a una gran variedad de estímulos que son muy intensos, ¿sí?, y que nuestro organismo interpreta como nocivos. Y eso empieza a impactar en nuestro organismo, modulando, por ejemplo, el tamaño de las glándulas suprarrenales, que son blanco de todas estas alteraciones o que responden para dar todas estas modificaciones, la involución del timo, que es un órgano obviamente que participa en todo lo que es el sistema inmune, la disminución de la masa de órganos linfoides también, y la aparición de úlceras gastrointestinales. O sea, si sostenemos esta respuesta en el tiempo, mucho tiempo, entramos en una fase de agotamiento y se va a acompañar de alteraciones, ¿sí?, que nos dan un síndrome general de adaptación. ¿Eso sería en la fase de agotamiento o empieza también en la fase de resistencia? La fase de resistencia va, dependiendo de lo que dure, va a empezar a desencadenar que haya una sobreestimulación de glándulas suprarrenales, va a desencadenar que haya una... Perdonen que esto se adelanta, me pone muy nerviosa. ¿Cómo se llama? Que el timo también involucione, que el sistema inmune vaya respondiendo, o sea, vaya siendo inhibido por toda esa activación de ese cortisol y catecolaminas que hay circulantes, ¿sí?, que aparezcan estas úlceras. Eso va a ir determinándose en la cronicidad que se vaya dando, ¿sí? Pero como les decía, es como que la definición no termina de cerrar con lo que nosotros vemos en la realidad hoy en día, en la sociedad moderna, que era un poco lo que anticipaba la diapo siguiente. Yo les puse esta imagen porque nos queda chica esa definición de que hay fases para el estrés, que hay un estrés agudo, que hay un estrés crónico y que entramos en un síndrome general de adaptación. Hoy en día, no sé si lo voy a poder detener para que no se mueva más, pero bueno. Creo que tiene un timer. Sí, tiene un timer, pero no lo traté de buscar antes de venir acá y no lo encontré. Bueno, no importa. Hoy en día, en la sociedad moderna, y puse una mujer en particular, porque ahora cuando vean las características que voy a describir tiene sentido en este contexto, estamos expuestos a mini o a micro estímulos estresantes constantemente en nuestro día a día,
¿sí? Ya sea la cuestión económica, las relaciones interpersonales, todas las actividades y funciones de cuidado que tenemos. Por eso también puse una mujer, porque si la mujer tiene hijos, si tiene que cuidar de esas infancias, si tiene que cuidar de los ancianos, si tiene que encargarse de las actividades domésticas, comer sano, hacer actividad física, tener amigos, todas las cosas que hay que hacer. Estudiar, que nos vaya bien en la carrera, ser buenos profesionales, cobrar un buen sueldo, ¿sí? Todo eso son estímulos estresantes con los que nos encontramos todo el tiempo. Entonces parece como que la definición entre que lo agudo, lo crónico y que de pronto hay un síndrome general de adaptación nos queda corto para explicar las respuestas que se dan hoy en día y que nos llevan finalmente a una situación de enfermedad. Y perdón, puede ser que vos tengas estímulos crónicos chiquitos, pero que entre todos genere. Ahora vamos a llegar a un poco a definir un poco mejor qué es lo que pasa con esos estímulos pequeñitos y la capacidad que vos tenés de responder. Pequeñitos o no tan pequeñitos, digo, depende de la valoración, depende un montón de cuestiones, pero digo, ya no estamos en la situación evolutiva en la cual corríamos en la sabana del león que nos atrapaba, ¿no? O sea, estamos en otro momento y nuestros sistemas siguen siendo los mismos. Entonces empieza a definirse otros dos conceptos, el de alostasis y el de carga alostática. La alostasis es la respuesta a un estresor agudo, básicamente, ¿sí? La definimos como la respuesta a un estresor agudo. Es una respuesta alostática también puede ser, o lo que llamábamos anteriormente estrés agudo, ¿sí? Son todos los mecanismos que se ponen en marcha para mantener la estabilidad frente a un ambiente en constante cambio. Y ya hay una diferencia entre lo que es la definición de alostasis y lo que era la definición de homeostasis, que habíamos visto al principio. ¿Por qué? Porque acá nos está hablando de que todo el ambiente está en constante cambio, ¿sí? Que nos enfrentamos a eso todo el tiempo y que tratamos de mantener la estabilidad en su conjunto, ¿sí? Es más abarcativa, si se quiere, esta definición. Y también nos permite definir la carga alostática, que se define como un estrés crónico porque es la acumulación justamente, que es un poco lo que decías vos, tu nombre es Flor, lo que decías Flor, la acumulación de episodios de estrés de baja magnitud y reiterados. ¿Sí? Y otra vez. Sería una acumulación de alostasis. Ahora sí, ahora lo vamos a ver bien en el grupo, pero no es de alostasis en sí, porque los otros son estrés agudos, ¿sí? Acá los vamos a ir repitiendo, son estrés de baja magnitud cada uno de ellos, y vamos a ver que en realidad se va alterando nuestra capacidad de ir respondiendo a ellos, ¿sí? Como dice acá, hay sobreexigencia y desadaptación de los mecanismos de alostasis. O sea, no es que acumulás alostasis en sí, sino que acumulás alteraciones en los mecanismos que deberían controlar la alostasis, ¿sí? Y para entenderlo un poquito mejor, es lo que viene a continuación. Ah, se puso el puntero de golpe. Esta es una cosa de loco. Bueno, ¿cómo lo tratamos de definir? Vamos a ir a este gráfico. Párense acá, olvídense del cosito ese que se mueve. Párense acá. Tenemos mediadores de estrés, ¿sí? Los niveles de los mediadores que se ponen en marcha ante el estrés, que ahora los vamos a definir y demás. Y la presencia de estímulos de baja magnitud, pero reiterados en el tiempo. La aparición de un primer estímulo va a generar una alostasis, ¿no? Un estrés agudo. Y yo puedo responder, ¿no? Con una recuperación homeostática. Perfecto, volví otra vez a mi mismo valor inicial. El estímulo se puede repetir y esta vez mi respuesta, o la alostasis que produce, puede ser de mayor magnitud que la anterior y además puede ser que yo no tenga la capacidad de nuevo de recuperarme al nivel que estaba inicialmente. Si esto se reproduce en el tiempo, ¿sí? La magnitud del estrés es siempre, ¿sí? Del estímulo estresante es siempre pequeño, ¿no? De baja magnitud. Pero si esto se repite en el tiempo, va a hacer que en un momento mi homeostasis o mis parámetros vitales que estaban seteados en este valor se muevan hacia este otro nuevo set point, ¿no? Se seteen, se establezcan aquí arriba.
Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero es normal que yo si tenía, no sé, mis valores de presión arterial, era el parámetro vital, estaban seteados en 120 en mi normalidad. Y de pronto se me setean en 140. ¿Es normal que eso suceda? ¿Qué? Porque estuviste tanto estrés durante mucho tiempo, ese nivel Sube y se establece en un nuevo valor. ¿Y puede volver a bajar? No sabemos. Estamos hablando acá de que sube. ¿Es normal que quede en 140? No. Glucemia, por ejemplo. La glucemia tiene que estar por abajo de 100. Y de golpe se me establece en 130. ¿Es normal? No. Entonces habla de que esa carga alostática que se está dando, esa diferencia entre el nuevo set point y el fisiológico que yo tenía, es lo que determina la aparición de enfermedad. ¿Sí? Y esto se asemeja mucho más a lo que dijimos antes, lo que sucede hoy en día en la sociedad moderna. ¿Sí? Nos da una definición mucho más certera, ¿no?, de lo que es el estrés y cómo lo manejamos. ¿Los estímulos son de igual magnitud todo el tiempo? Sí, son de baja magnitud, no es de que sean exactamente iguales. Okay. Lo que te está diciendo es que no es que estás teniendo un estrés, porque, por ejemplo, no sé, te dan una noticia de que tu salud está muy mal por algún motivo, o un familiar o algo, es un estrés agudo, ¿sí?, pero no es de baja magnitud, ¿sí? O no sé, perdiste tu casa, eso no es de baja magnitud. Estamos hablando de estas situaciones, como les planteé anteriormente, de tengo que controlar la economía del hogar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que encargarme de mis padres, tengo que salir, el día a día que tenemos todos, ¿sí? No son situaciones, ninguna de ellas tan que nos sacan fuera de la rutina, pero las vamos acumulando, ¿sí? El vivir apurados. Sí. Acá lo que se habla es que son todos estímulos estresantes que se van acumulando, y lo que sería el estrés crónico es la carga alostática ahora. Es la diferencia que tenés entre el set point anterior y el nuevo. ¿Sí? La carga alostática asemeja a la definición anterior de estrés crónico. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente siempre todos los mecanismos de alostasis, o sea, todo lo que se pone en marcha para cuando está presente el estímulo, tienen que ver con activación de simpático y demás, y la recuperación siempre con parasimpático, ¿no?, con la finalización del estímulo estresante y demás. Pero como ven, siempre hay como una activación desproporcionada, si comparamos este punto con este punto, este estímulo con este estímulo, o una recuperación ineficiente, ¿no? Y eso es lo que hace que se vaya acumulando en el tiempo una carga alostática. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Avancemos. Y ahora, no. Espera. Pucha. Mecanismos y regulaciones. Ahora sí, ahora que definimos estrés agudo, estrés crónico, alostasis, carga alostática, las características que tienen cada uno de ellos, vamos a pasar recién a esta parte. Obviamente, cuando hablamos de estrés, el eje o los ejes que están involucrados tienen que ver con hipotálamo, ¿sí?, activación del sistema nervioso autónomo, el eje en particular simpático, ¿no?, la rama simpática. Eso sin dudarlo. Y obviamente es la respuesta más rápida, ¿no?, porque estamos hablando de algo nervioso. Lo que les decía inicialmente, la descarga del sistema nervioso simpático es masiva. No está focalizada a un órgano o a un tejido en particular. Hay aumento de liberación de catecolaminas, aumento de la síntesis de catecolaminas, también vamos a tener aumento de los niveles plasmáticos de esas catecolaminas y de los niveles tisulares que haya de esas catecolaminas, ¿no?, porque hay sistemas intraórgano que pueden producir también, en algunos casos en particular, esas catecolaminas. Esa descarga masiva e inespecífica, como dice ahí, hacen que trabaje como una respuesta que está integrada, ¿sí?, que es masiva, de una unidad completa de nuestro organismo. Aumentando las catecolaminas, tenemos todos estos cambios. ¿Sí? No se los voy a enumerar todos, pero son desde cambios del sistema circulatorio, cardíaco, dilatación de pupilas, aumento de glucemia, broncodilatación,
¿sí? Aumento del flujo hacia los músculos esqueléticos, ¿no? Estamos hablando en el caso de que necesitáramos prepararnos para una huida, ¿sí? Todos los músculos de trabajo rápido. Hay vasoconstricción esplénica para tener disponibles mayor cantidad de eritrocitos. Hay aumento de los eritrocitos circulantes. Hay, como les decía, hiperactividad mental. Tenemos que estar preparados para lo que está por venir, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Asegurando entonces adecuada perfusión sanguínea, corazón, cerebro, músculo esquelético y pulmón. Todo lo que necesitamos para salir corriendo, básicamente. Ese sería el objetivo. Esa sería la finalidad. O sea, digamos, lo que termina sucediendo es que preparo a todo mi sistema para, ante una situación de estrés, huir. ¿Sí? La huida. Es para lo que me preparo. A veces me tengo que quedar quieto completando el examen mientras está sucediendo la situación de estrés. A veces tengo que salir corriendo. Pero para esto es para lo que me preparo. Esa situación de preparación de estos órganos en particular son lo que entra dentro de lo que era la fase de alarma. ¿Sí? Estoy preparado para lo que está pasando en este momento, que es un estímulo estresante. Respondo lo más alerta posible. ¿Sí? Por otro lado, cuando el estrés se mantiene en el tiempo, los estímulos estresantes se mantienen en el tiempo, por eso les puse un relojito arriba, además de tener las catecolaminas circulantes, empieza a ser relevante el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, el área cortical, ¿sí? Y la secreción de glucocorticoides, de cortisol, ¿sí? Que contribuyen, ¿no? También tienen un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción de catecolaminas, ¿no? Contribuye a todo esto, ese aumento de cortisol. Pero además nos asegura la disponibilidad de sustrato para que yo tenga que sostener en el tiempo la huida. ¿Sí? Porque hay aumento de gluconeogénesis, de lipólisis y de proteólisis, movilización de grasas, de lípidos y de sustratos de esta forma sustratos para la formación de glucosa de nuevo. Puedo sostener así la glucemia. ¿Y qué pasa con esa descarga masiva e inespecífica de catecolaminas? ¿Qué sucede? Bueno, obviamente sería muy nocivo para nuestro organismo que se sostenga la activación de esa manera y empieza a suceder lo que les puse acá como desensibilización tisular a catecolaminas. De esa manera se atenúa la respuesta cardiovascular, ¿sí? No estamos siempre con taquicardia cuando estamos entre un estrés crónico, ¿sí? Podemos tener episodios, pero no estamos en una constante quizás taquicardia. Y lo importante es que si el estímulo cesa, se puede recuperar. ¿Sí? Bien. No son únicamente las catecolaminas, ¿no? La adrenalina, que proviene de la médula, una señal periférica de control de este eje que está dado por la hormona liberadora de corticotrofina, la corticotrofina y el cortisol. Este es el eje, digamos, endocrino clásico que ustedes ya vieron. No es solamente la adrenalina, una sustancia periférica que puede controlarlo, sino que también es interesante que tenemos otro sistema de control que está dado por las interleuquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y es interesante ¿por qué? Porque una de los estímulos estresantes que mencionamos al principio de todo, que podían desencadenar la respuesta estresante, eran, dentro de nuestro medio interno, la presencia de infecciones. ¿Sí? Entonces, cuando hay un aumento de la circulación de estas interleuquinas, pueden tener efecto directo positivo, ¿no? Sobre este eje, favoreciendo la secreción de ACTH y la secreción de cortisol y la respuesta de la adenohipófisis a la CRH.
Bien, ¿qué es interesante y qué hay que destacar de este eje? Que a diferencia de lo que ustedes estudiaron con este cortisol que tenía una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis, sobre el hipotálamo, esas retroalimentaciones largas de las que estuvieron hablando seguramente, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay estrés, los glucocorticoides pierden la capacidad de limitar a este eje. Y eso es clave, porque si no diríamos, bueno, aumentó el cortisol, se frena el eje, hay una retroalimentación negativa y listo. No, pasa esto. Hay una activación de la unidad hipotálamo hipofisaria por la misma CRH, por las interleuquinas periféricas, por la adrenalina que está circulante, ¿sí? Hay disminución también de esto, promueve, ¿no?, la disminución de la sensibilidad al efecto negativo del cortisol, ¿sí? Por lo tanto se pierde todo este eje. Y hay una mayor sensibilidad de la corteza suprarrenal al efecto de la CTH. Todo eso favorece que el eje se mantenga activo, ¿sí? Y que no se dé esa retroalimentación negativa y ese cese de la secreción de cortisol, que es lo que deberíamos esperar. Esto hace que se pierda, como dice ahí, el ritmo de secreción del cortisol, que ustedes lo habían definido al principio como ritmo circadiano, y hace que se pierda ese pico máximo matutino que teníamos y que se mantenga elevado durante la noche, que es un momento donde debería descender, ¿sí? Ya desde la tarde. Bueno, vamos a hablar ahora del hipotálamo en particular, ¿sí? ¿Por qué del hipotálamo? Bueno, porque el hipotálamo, ustedes saben que es un gran centro regulador al que le llegan aferencias sensitivas, como dice acá, ¿sí?, de vísceras, somatosensitivas, de quimioreceptores, ¿sí?, humorales, obviamente, pero también recibe información contextual, ¿sí?, de prosencéfalo, recibe de las cortezas, de la amígdala, de la formación del hipocampo, ¿sí? Y toda esa información contextual nos habla del procesamiento emocional que nosotros hacemos, de la toma de decisiones que tenemos, la capacidad de toma de decisiones que tenemos, de memorias, ¿no? No es lo mismo si yo ya pasé por ese episodio previamente o un episodio similar previamente, ¿sí?, a ese estímulo estresante. Y yo ya generé una memoria sobre qué hacer ante esta situación, ¿sí? Por eso el tema de importancia de las prácticas, de practicar, hacer algo, ¿sí? Porque después nos saca el estrés de hacerlo por primera vez, ¿no? Practicar exámenes, por ejemplo, practicar con el compañero, cómo explico tal tema, ¿sí? Cuando me encuentre con el profesor ya sé cómo lo voy a hacer. Genero memorias, ¿sí? Bueno, todo eso el hipotálamo es capaz de compararlo, ¿no? ¿Qué está pasando en la parte visceral? ¿Qué está pasando en la información humoral que viene? ¿Qué está pasando en la parte psicológica, en las emociones, en las capacidades que tengo de tomar decisiones? Y puedo de esta manera dar respuestas eficientes. En particular ahora hablamos de respuestas neuroendocrinas, ¿no?, por el eje que estamos discutiendo, ¿sí? Y también hay un aspecto interesante de la parte hipotalámica, que todo este prosencéfalo es capaz de mandar eferencias, aunque limitadas, pero eferencias a través de lo que es sistema límbico de manera directa, ¿sí?, hacia el sistema neuroendocrino, hacia el sistema motor, hacia el sistema conductual. Y todas esas pequeñas conexiones que tienen directas hacen que todos los procesos corticales emocionales puedan modular con mucha fuerza al sistema autonómico. O sea, nosotros no podemos controlar nuestra taquicardia, ¿sí?, cuando nos agarra una situación, nos encontramos o nos enfrentamos a una situación estresante. Pero hay técnicas de relajación que uno puede implementar, hay técnicas con las que uno puede manejar y hay una cuestión emocional que nos permite de alguna manera tener un control sobre el sistema nervioso autonómico. No hay que perderlo de vista eso, ¿sí? Bueno, otras modificaciones neuroendocrinas que podemos encontrarnos tienen que ver con la producción desde adenohipófisis de los opiáceos. Ustedes saben que la prohormona, preprohormona, de donde proviene la CTH, también pueden
provenir otras hormonas secretadas por la adenohipófisis, entre ellas está la beta-endorfina, ¿sí? que curiosamente tiene efectos contrarios a la acción de las catecolaminas. O sea, lo que se postula es que sería como algo protector ante toda esa masividad de catecolaminas sobre el sistema cardiovascular que se está dando en la situación de estrés. Limitados, sí, porque son opiáceos y tienen desensibilización y demás, pero aparentemente esa sería su función, no es la teoría. Y después hay otras hormonas que también se van modulando de manera difásica, que va a tener que ver con que en un primer momento puedan estar elevadas y luego descender, como son la prolactina, testosterona y hormona de crecimiento. ¿Sí? Eso después los van a ir mirando, sobre todo, no me quiero meter mucho porque todavía algunas no las desarrollaron, pero por ejemplo la testosterona se postula que tiene que ver con esa necesidad de agresividad ante la situación estresante a la que me enfrento, ¿no? Y que por eso hay un pico y un aumento inicial, aunque después decae. Si el estrés es crónico, probablemente haya pérdida de la libido y demás debido al descenso de testosterona. ¿Sí? Bueno, modificaciones sistémicas. La primera es la parte emocional. Y se me movió el hermoso leucocito que les había puesto. ¿Sí? Lo primero es lo emocional. Ese leucocito feliz que tenemos ahí. ¿Por qué se los puse? Porque de manera aguda el estrés puede producir ansiedad, miedo, ira como emociones primitivas, ¿sí? Que podemos sentir. Pero que si el estrés se da de manera crónica, ese estímulo estresante se va repitiendo y estamos ante una carga alostática y demás, puede dar una respuesta depresiva. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? No vamos a entrar nosotros mucho en la parte psicológica porque no hace, digamos, a los contenidos que trabajamos, pero sí con la parte cardiovascular. Bueno, ahí les resume básicamente que la respuesta circulatoria global es el aumento del gasto cardíaco, o sea, hay aumento de frecuencia, de fuerza de contracción. Lo van a entender mejor cuando vean cardio, se los aseguro, pero bueno, algo de músculo cardíaco ya estuvieron trabajando previamente. Saben que hay una activación beta-adrenérgica a nivel cardíaca a través de los receptores beta-1, entonces toda esta descarga de catecolaminas activa y estimula toda la función cardíaca, ¿no? Y también hay redistribución de flujo, o sea, el flujo, como les decía, va a donde necesitamos para la huida y disminuye en órganos como los reproductores, como el sistema digestivo, ¿no? Que no son necesarios en ese momento. Nadie se va a poner a comer un pancho mientras nos están por robar. O sea, no es un sistema que vamos a priorizar, al menos no en ese momento. Y obviamente el sistema nervioso central, ¿no? El flujo va por el sistema nervioso central para mantenernos activos lo más que podemos. Por eso la redistribución acá, ¿no? que les grafican todo lo que es arteriolas, vasos sanguíneos en el músculo, el corazón, ¿no? Todos estos sistemas. A nivel renal también tenemos cambios dados sobre todo porque desde la parte de la neurohipófisis se decreta DH, que va a permitirnos sostener la volemia, ¿sí? O sea, sostener nuestro volumen sanguíneo, sostener la presión arterial. Obviamente las catecolaminas que provienen de la médula suprarrenal y todo lo que es el sistema renina, angiotensina 2, aldosterona, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de los receptores beta-adrenérgicos hay una estimulación del aparato yuxtaglomerular y de la secreción de renina, y esa angiotensina 2 que se está liberando contribuye a los efectos vasoconstrictores, sinotrópico positivo y demás que tienen las catecolaminas. Les prometo también que esto lo van a entender un poquito más cuando vean cardio, cuando vean renal, pero ya lo tienen desde ahora. ¿Qué pasa con el metabolismo intermedio? Dijimos, todo esto lo puedo hacer si tengo sustrato energético que pueda permitirme hacerlo. Bueno, de acá viene que el estrés, a través de la secreción de cortisol, de adrenalina, de glucagón y demás, puede movilizar grasas, ¿sí? Puede promover la proteólisis para movilizar aminoácidos, que estos vayan hacia el hígado para dar gluconeogénesis, ¿sí? Que también en el hígado se produzca glucogenólisis, ¿sí? Por las catecolaminas y demás. Pero ojo con esto, porque el cortisol es una hormona que, si bien se la conoce como hiperglucemiante, es una hormona capaz de promover la glucogenogénesis, ¿sí? Lo van a entender también un poquito más cuando vean metabolismo, pero ya las estuvieron mencionando estas palabras hasta ahora, cuando fueron viendo las cosas de endocrino.
Y ojo con eso, no mezclar al cortisol como que promueve la glucogenólisis, porque en realidad es glucogenogénico, ¿sí? Sostiene con la poca glucosa que haya o mucha glucosa que haya la producción de glucógeno para que esté disponible para la acción de las hormonas adrenalina, glucagón, ¿sí? De las demás hormonas que tienen actividad sobre glucogenolítica, ¿ok? Y dejan entonces, bueno, la glucosa disponible para los tejidos. Obviamente el cortisol inhibe que esa glucosa entre a cualquier tejido en particular que sea dependiente de insulina, porque tiene un efecto antiinsulínico, ¿sí? Promueve la resistencia a la insulina. Entonces nos queda la glucosa disponible para los tejidos que realmente más lo necesitan. También algo que sucede en la situación de estrés, y esto fundamentalmente en el estrés agudo, también hay diferencias interindividuales en este aspecto, es que la situación de estrés, a través de la promoción del incremento de leptina y de la hormona liberadora de corticotrofinas y de la CRH, genera, que eso se promueve en el núcleo paraventricular, como dice ahí, se genera que se inhiba, ¿sí?, la ingesta, ¿sí? Esas situaciones de estrés en las que no tenemos hambre, no hay sensación de hambre, ¿sí? Se inhibe la ingesta. ¿Por qué? Porque, bueno, CRH, como dice ahí, es un potente anorexigénico. También lo van a entender un poquito más cuando vean metabolismo, ¿sí? Esta función de anorexigénicos u orexigénicos. Y sobre el sistema digestivo particularmente, también el estrés agudo inhibe la digestión. ¿Por qué? Porque, como dice acá, disminuye la secreción ácida, la barrera mucosa y la motilidad y el vaciamiento a nivel digestivo. Disminuye la motilidad y el tránsito en la primera porción del intestino delgado, mientras que aumenta el tránsito y la defecación, y también promueve modificaciones de la microbiota por disrupción de la barrera intestinal, ¿sí? A nivel de lo que es ya el intestino grueso, ¿no? Esto también ténganlo presente, que estamos hablando de una situación aguda. En el estrés crónico, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo veo úlceras si en realidad hay disminución de la secreción ácida? Bueno, eso tiene que ver con la ruptura de la barrera mucosa, o la pérdida de una buena protección gástrica, y al disminuir tanto la motilidad y el vaciamiento, está mucho tiempo el contenido en los distintos segmentos, ¿sí? Y eso altera obviamente a la barrera. Bien. Acá un poquito como para hablar del efecto o mezclar los efectos que vimos hasta ahora en la parte cardiovascular, en la parte digestiva, en la parte metabólica, es que les incorporé esta diapositiva, en la cual, bueno, estamos parados en una situación de estrés crónico, donde hay aumento de catecolaminas, que obviamente tienen un impacto sobre los valores de presión arterial, donde, como les decía, el estrés crónico puede promover estados de depresión. Los estados de depresión por lo general nos llevan a sedentarismo, o sea, la gente no realiza actividad física, por lo tanto disminuye la necesidad de calorías o de quema de calorías durante el día, o sea, no estamos en déficit calórico, estamos en ganancia. Eso muchas veces se asocia a otras actividades como el tabaquismo, el alcoholismo y demás. Todas situaciones que son factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, obesidad, ¿no? Y distintas patologías. Sumado a que el cortisol elevado en el estrés crónico nos da insulinoresistencia por toda esta movilización de sustratos que promueve. Algo que les mencioné un poquito por arriba, pero también modificaba un poco lo que era la actividad en el músculo liso vascular, donde también promueve un estado procoagulante. Eso genera en definitiva daño endotelial, también por la elevación de la insulina que se produce porque hay insulinoresistencia. Promueve el daño vascular, y todo esto en conjunto nos lleva a un estado de enfermedad, o sea, nos da toda esa carga alostática que nos lleva a un estado de enfermedad, ¿sí? Y a la presencia de obesidad central, que era ese paciente inicial que les había puesto que tenía acumulación o ganancia de peso a expensas de la obesidad central o de tejido adiposo central. Bueno, ya para ir un poquito cerrando, pasamos a la parte del sistema inmune, de qué pasa con este sistema y la situación de estrés. Acá es importante, como les dije, recordar esta acción bidireccional o esta comunicación bidireccional que hay entre
todo el eje del cortisol y las interleuquinas proinflamatorias, en donde tenemos obviamente que no responde al mouse, bueno, donde tenemos que la secreción de cortisol y de catecolaminas, ¿sí? Si bien tienen un efecto dual sobre los linfocitos y los macrófagos, estos a su vez, al secretar estas citoquinas proinflamatorias, pueden modular también la actividad de esas estructuras superiores, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Obviamente, cuando hay estrés crónico, lo que sucede es que este aumento de cortisol y de adrenalina, que son inmunosupresores porque inhiben a la actividad de los linfocitos, es mucho más relevante que la actividad de hormonas que también se pueden secretar en el estrés cuando es agudo, como es la hormona de crecimiento o la prolactina, que tenían actividad inmunoestimulante. Pero en el crónico descienden estas dos, esto se mantiene aumentado y entonces en definitiva hay un detrimento de la actividad inmunológica, ¿sí? Por eso, como dice ahí, les exacerba infecciones virales, obviamente hay bacterianas también, hay una menor respuesta antitumoral en nuestro organismo, o sea, se favorece la formación de tumores, también disminuye la cicatrización de las heridas, obviamente altera todas las enfermedades autoinmunes que pueda tener esa persona, ¿no? Tiene un gran efecto. Y ya por último, el sistema reproductor, que como dice ahí, obviamente, imagínense que también es un sistema que no es de los relevantes ante una situación de estrés, así como dijimos, lo del sistema digestivo aplica también para este caso. Entonces, tenemos que ante la situación de estrés, tanto la secreción de la hormona liberadora de corticotrofina como de la CTH y de la beta-endorfina promueven la disminución o el detrimento de la actividad de lo que es el eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿sí? Por gónadas ya sean masculinas o femeninas, ¿no? Y eso puede dar en la mujer la presencia de ciclos anovulatorios, o sea, el ciclo puede estar pero no se produce la ovulación, se puede producir amenorrea, ¿sí? Que es la pérdida de menstruación por al menos 3 ciclos consecutivos, retraso en la aparición de la pubertad si el estrés es temprano, o sea, en etapas tempranas de la vida, disminución de los niveles plasmáticos de testosterona, del deseo sexual, ¿sí? Son todas cuestiones que pueden acompañar esta situación de estrés si pensamos o nos paramos sobre lo que es el sistema reproductor. ¿Dudas hasta acá? ¿No? También lo van a entender un poquito. El jueves nos vemos igual con la clase de reproductor, así que ahí hablamos un poquito más. Ay, perdón, me fui nada más. Lo último que les digo es que también en la situación de estrés se produce algo que es analgesia, ¿sí? Que es, lo entendemos como una sensibilidad reducida al dolor. En gran parte, obviamente, en los mecanismos que se ponen en marcha depende de la, como dice ahí, intensidad y la duración del estímulo estresante. Vieron que a veces dicen, no sé, corrió con una pierna fracturada, no se entiende cómo lo hizo, ¿no? Bueno, ¿cómo suceden esas situaciones en las que no se siente dolor ante algo que podría ser, o que es un estímulo estresante, que es una injuria, y que uno normalmente debería decir, no, sí, el dolor lo tendría que haber sentido, y no me di cuenta hasta después de que pasó la situación, que tengo un moretón acá, un corte acá, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se ponen en marcha estos mecanismos. Algunos, sobre todo en la parte aguda, no están mediados por opioides, esa analgesia, ¿sí? Se cree más bien que incluso sucede cuando uno hace ejercicio muy intenso, ¿sí? La gente que entrena de manera muy intensa también tiene esta sensación o esta situación de analgesia, en donde no es sobre las vías nociceptivas que se actúa, no se sabe específicamente o claramente cuáles son las vías involucradas, pero no sería sobre las vías nociceptivas en particular. Y luego sí, cuando la intensidad del estímulo es mayor o se prolonga en el tiempo, o sea, vamos a la carga alostática, ya ahí hay analgesia mediada por opioides. ¿Se acuerdan que dijimos que eran secretados también por la adenohipófisis? Y entonces ahí están las encefalinas, adrenomedulares, la beta-endorfina, ¿no? Que podrían contribuir a este efecto. Obviamente está autolimitado. ¿Por qué? Porque pueden aparecer los fenómenos de tolerancia, ¿sí? O sea, no es algo que dura por siempre, ¿no? Hay tolerancia
si el estímulo persiste a esta situación de analgesia. Bueno, para terminar, ahora sí, última diapo. Justo en esta semana, 16 de abril, es el Día Mundial Internacional del Estrés, ¿sí? En realidad, de la Awareness Month of Stress, para recordar la importancia de que vivimos en una sociedad moderna, sometida muchas veces a estas situaciones, que la alostasis significa un estado cambiante, como dice ahí, mientras que la homeostasis significa permanecer en el mismo estado. La idea de alostasis es que el organismo va a cambiar su medio interno para enfrentarse al desafío o a la perturbación. Después, también para reflexionar que la respuesta de la médula y de la corteza suprarrenal al estrés es sin duda una ventaja evolutiva, ¿sí? O sea, en definitiva, más allá de que nosotros lo planteamos con que puede tener modificaciones a largo plazo que pueden ser nocivas en nuestros distintos órganos y llevarnos a la situación de enfermedad, el estrés como respuesta es sumamente necesario, ¿sí? Que se dé. Personas que son incapaces de responder, personas o animales, experimentos con animales en los que no se pueden dar estas respuestas, fallecen, ¿sí? Porque es necesario poderse adaptar a los cambios en el medio externo. Si no tuviéramos estas respuestas adaptativas, no podríamos sobrevivir. Entonces son una ventaja evolutiva, y que la persistencia del cambio es el que genera la carga alostática en el organismo y que puede derivar en enfermedad si se sostiene en el tiempo, ¿sí? O sea, esos son como, digamos, los puntos para llevarnos, para reflexionar y para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, la bibliografía les dejo acá para que vean de dónde fueron saliendo las distintas imágenes y esto. Y bueno, muchas gracias, chicos, por la atención. Si tienen dudas, obviamente, este es el momento para sacárselas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo?